Muy buenos días con todos. Una vez más, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Es un placer una vez más estar con ustedes por este medio, ¿sí? Voy a pasar la asistencia en este momento. Tenemos presente a Adrián Abarca. Presente. Muy bien. Altamirano Evelyn. Presente. Por favor, la cámara. Adrián y Evelyn. Emilia Arias. Presente. Emily Quispe. Presente. Muy bien. Joy Suntatsi no está. Y Aileen Yambay. Presente. La cámara, por favor. Sí, en este momento voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Observan todos la pantalla? Sí. ¿Sí? Muy Sí. bien. Bueno, el día de hoy veremos lo que son las funciones cuadráticas. Recordemos las funciones cuadráticas, su definición, y vamos a definir lo que es la función cúbica. ¿Sí? Ya, muy bien. Ya se observa en pantalla completa la clase, ¿verdad? Entonces, recordemos las instrucciones que deben de seguir. Bueno, esto ya es un poco conocido. No voy a leer todas las instrucciones. Recuerden tener el micrófono desactivado y mantener la cámara encendida, por favor. Y estar atentos a la hora de que indique su participación, por favor. Activar el micrófono y responder. Vamos a continuar con el resumen de las clases anteriores. Recordemos lo que es una función creciente. Sí, para que sea una función creciente, si aumentan los valores en X, sus respectivas imágenes aumentan. Y para que sea decreciente, si aumentan los valores en X, sus respectivas imágenes deben de disminuir. ¿Sí? Para que sea una función par, gráficamente tiene que reflejarse con respecto al eje Y, ¿sí? Par, eje Y. Y para que sea impar, gráficamente se refleja con respecto al origen. Una función periódica, recuerden que una función periódica es que se repite en ciertos tramos, ¿sí? Y ese tramo tiene que ser una cantidad fija. A ese tramo o a ese valor lo llamamos P y es el periodo de la función. Una función lineal, recuerde cómo es la forma de una función lineal. La forma de una función lineal es mx más b, ¿sí? Donde m y b son números reales. ¿Quién va a ser m? M es la pendiente de la función lineal y b es el corte con el eje y, ¿sí? El corte con el eje y. Además de eso, si yo tengo dos puntos de la gráfica de la función lineal, yo puedo determinar la pendiente y su respectiva ecuación o su respectiva forma, ¿sí? Dentro de la función lineal tenemos dos funciones que son particulares, ¿sí? La función identidad y la función constante. La función identidad está dada de esta forma, corta al eje, al origen del plano cartesiano y es de esta forma, ¿sí? Además de eso tenemos a la función constante que gráficamente es una recta horizontal y su pendiente es 0, ¿sí? Continuamos. En la clase anterior vimos lo que era la función cuadrática. Recuerden cómo es la forma de la función cuadrática, ¿sí? Estas dos gráficas, recuérdenlas y tenerlas presentes en este momento bueno, por ahora hasta esta clase. Ver dónde está dado el punto máximo, si es punto máximo, si es punto mínimo, dependiendo de quién, del valor de A, ¿sí? Si el A es negativo, va a alcanzar un punto máximo y si el A es positivo, va a alcanzar un punto mínimo, ¿sí? Recuerden también cómo calcular el vértice de una parábola, ¿sí? Teniendo la ecuación, la forma de la función cuadrática, yo puedo determinar su vértice, ¿sí? Solo con este vértice yo puedo graficar la función, solo con el vértice. Teniendo el vértice y sabiendo el valor de A, yo puedo graficar, o por lo menos esbozar o dar una idea de cómo es la gráfica de la función,
teniendo el vértice de la gráfica, ¿sí? Entonces, si yo tengo el vértice y yo sé que la función, el A es positivo, abre hacia arriba. Ubico el vértice y hago la gráfica hacia arriba, ¿sí? Si el A es negativo y tengo el vértice, entonces ubico el vértice en el plano cartesiano y grafico la parábola hacia abajo, ¿sí? ¿Entendido? Muy bien, esto es importante que siempre lo tengan presente. ¿Cómo calcular el recorrido? Este método es muy sencillo y fácil de recordar, ¿sí? Si el A es positivo, el recorrido está dado de esta forma. Si el A es negativo, de esta forma. Eso es muy sencillo. Recuérdenlo y ténganlo presente siempre, ¿sí? No solo lo van a ver durante este año. En los siguientes años van a utilizar esto, ¿sí? Por favor, ténganlo presente, guárdenlo y para el próximo año lo recuerdan, ¿sí? No le estoy diciendo que se lo graben de memoria, por lo menos téngalo presente en un cartelito, en una hojita de todo lo importante que les di durante este año, ¿sí? Avanzamos. En la clase anterior habíamos quedado en este ejercicio, ¿sí? Teníamos una función cuadrática, ¿sí? ¿Qué se hizo? Bueno, se calcularon los cortes con el eje X. Para calcular los cortes con el eje X, recuerden esto. A la función la igualo a 0 y realizo o resuelvo esa ecuación cuadrática. Recuerden que para resolver una ecuación cuadrática se utilizan varios métodos, ¿sí? Durante este año vimos el método de factorización y el de la forma general, la fórmula de la fórmula general, ¿sí? La clase anterior les recordé un poco de qué método vimos y, bueno, en este caso utilizamos, fue el método de factorización, ¿sí? Dos números que sumados me den menos 2 y multiplicados me den menos 24. Bueno, esos números fueron menos 6 y 4. De esa forma obtuvimos los dos cortes con el eje X, ¿sí? Recuerde que los resultados van a representar la abscisa de cada uno de los puntos. Como es corte con el eje X, la ordenada es 0, ¿sí? La ordenada es 0. Entonces tenemos los dos puntos, ubicamos los dos puntos, ¿sí? Y luego calculamos el vértice, ¿sí? Al determinar el vértice, ubicamos los dos puntos, ubicamos el vértice y los dos cortes. Entonces, el vértice en este caso nos quedó como 1, menos 25. 1, menos 25 está ubicado acá. Y los dos cortes con el eje X están acá, menos 4,0 y 6,0. Fíjense que el valor de A es una cantidad positiva. Como es una cantidad positiva, la gráfica abre hacia arriba. Entonces, teniendo el vértice y los cortes, graficamos la función. Por eso queda de esta forma. ¿Entendido? Esto fue lo que habíamos visto hasta la clase anterior. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con el siguiente ejemplo. Tenemos, si la gráfica de la función f de x pasa por el punto 3,5, ¿cuál es el valor de m? Bueno, en este caso tenemos a la función cuadrática, ¿sí? Pero no la tenemos totalmente completa. ¿Por qué? Porque no conocemos al término independiente. Es m, ¿sí? Pero podemos calcularlo. ¿Cómo lo podemos calcular? Con esta información que se nos da, ¿sí? Entonces, presten atención. Como 3, menos 5 es un punto de la gráfica, la podemos reemplazar en esta función, ¿sí? Porque es un punto de la gráfica. Todo punto que está sobre la gráfica de la función cumple con esta igualdad, ¿sí? Entonces, ¿quién es x en este caso? Bueno, en este caso, x es igual a 3 y y es igual a menos 5. X, y, 3 menos 5. Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación si sustituimos? Recuerden que f de x no es más que el y, ¿sí? Entonces, al reemplazar 3x por el 3 y la f de x por el menos 5, ¿cómo quedaría expresada esta función? Entonces, fíjense, ¿quién es f de x? Menos 5. Entonces, acá en este lugar vamos a colocar menos 5. Y en lugar de x vamos a colocar
el 3, ¿sí? Entonces vamos a tener una ecuación lineal, ¿sí? Que solo vamos a tener una variable que es el m y la podemos resolver. Al resolver, fíjense, f de x es menos 5. ¿Quién es x? X es 3. ¿Sí? Entonces, como tenemos una ecuación lineal, solo tenemos una variable, podemos despejar y encontrar el valor de m. Entonces, al sustituir acá el 3, me queda 3 al cuadrado, que es exactamente 9, y 6 por 3, 18. ¿Sí? Resolvemos. Me quedaría acá menos 5 y 9 menos 18, menos 9. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Bueno, este término que está restando lo sumo a ambos lados y al sumar acá 9 obtengo 4 y acá obtengo 0. Entonces, por esa razón, el valor de m es igual a 4. ¿Entendido hasta el momento cómo se determinó el valor de m? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ya teniendo el valor de m, entonces completamos a la función cuadrática. ¿Cómo quedaría la función cuadrática? Como x al cuadrado menos 6x más 4, que fue el valor que obtuvimos de m. ¿Sí? Teniendo el valor de m, podemos encontrar el vértice de la parábola y podemos graficar. Además de graficar, podemos encontrar su recorrido. ¿Sí? Entonces, presten atención. Voy a calcular el vértice de la parábola. ¿Sí? Entonces, en este caso, la función tiene como valor 1 al a, como valor menos 6 al b y como valor c al 4. Tenemos a igual a 1, b igual a menos 6 y c igual a 4. Sustituyo acá en estas dos fórmulas para encontrar el vértice de la parábola. ¿Cómo quedaría el vértice de la parábola? Bueno, el vértice estaría dado por 3, menos 5. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjese, ¿por qué h es igual a 3? Sustituimos menos, ¿sí? De la ecuación. B, ¿quién es? B en este caso es menos 6, por eso lo coloco dentro del paréntesis, sobre 2 por A. ¿Quién es A? Ah, bueno, en este caso A es 1, por eso coloco 1. ¿Qué me quedaría? Menos por menos, más 6, 2 por 1, 2. 6 dividido para 2, 3. Teniendo el valor de h, lo sustituyo en la función y encuentro el valor de k. ¿Sí? Entonces, al sustituir en la función, recuerde que la función es de la forma x al cuadrado menos 6x más 4, obtenemos 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 4. 3 al cuadrado es 9. ¿Sí? 3 por 3, 9. 6 por 3, 18 más 4. Si sumamos estos tres valores, obtenemos como resultado menos 5. ¿Sí? Ya tenemos el vértice, podemos graficar. ¿Por qué podemos graficar? Ah, bueno, porque sabemos que el valor de A es positivo. Y si el valor de A es positivo, la parábola abre hacia arriba. Entonces, ubico el vértice, que es 3, menos 5, y la parábola abre hacia arriba. En este caso, si yo les pido determinar los valores de los cortes con el eje X, bueno, gráficamente ustedes deben de observar que el X tiene que ser, uno de los valores tiene que estar entre 0 y 1, y el otro valor entre 5 y 6. ¿Sí? No van a ser cantidades exactas, van a ser cantidades fraccionarias o decimales. ¿Sí? Si les pido calcular. Entonces, si yo les pido calcular los cortes con el eje X, igualan a 0 a la ecuación, y resuelven. Ya sean por el método de factorización. Recuerde que el método de factorización no siempre me va a dar el resultado, ¿sí? Porque existen expresiones que son totalmente primos. Se les llama eso a esas expresiones primas a las que no se pueden factorizar, ¿sí? Entonces, en el caso en que no se pueda factorizar, utilizamos la fórmula general, que fue lo que hicimos hace un momento en la duda que tenía Emilia en el ejercicio B de la tarea. ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Entendido hasta ahora este ejercicio? ¿Lo entendieron? ¿Copiaron?
Todos, Adrián, Evelyn, Emily, Sí. ¿sí? Sí. Aileen, Sí. ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a avanzar y voy a definir lo que es la función cúbica, ¿sí? Una función cúbica es una función de variable real, cuya expresión algebraica es de esta forma, ¿sí? Va a tener un término al cubo, ¿sí? Eso no. Esto es lo principal de la función cúbica, que esté el término al cubo, ¿sí? X al cubo. Esto debe estar en la función para que sea función cúbica. Si no está, entonces no es una función cúbica, ¿sí? Fíjense que la función cúbica A, B y C, este valor de A, B, C y D, son números reales, con la particularidad de que el A debe ser distinto a 0, ¿sí? Para que sea una función cúbica. Bueno, la función cúbica es una función particular donde el dominio y el recorrido son todos los números reales, ¿sí? En este caso, cuando tengan funciones cúbicas, no va a ser necesidad de determinar el dominio y el rango con alguna expresión. No, el dominio y el recorrido son exactamente todos los números reales, ¿sí? Entonces, si yo les coloco una función cúbica y les pido determinar el dominio y el rango, ustedes directamente van a escribir el dominio y el recorrido de la función cúbica son los números reales. ¿Entendido? Esta característica es importante que la tengan escrita de igual forma a la definición de la función cúbica. Muy bien. Por ejemplo, si la ecuación cúbica es de la forma ax al cubo. Bueno, es una función cúbica, aunque no están los demás términos, es una función cúbica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el término al cubo. Como se muestra en la figura 5. Bueno, más adelante vamos a ver la figura 5. ¿Sí? Se puede concluir que la función es impar. ¿Por qué? Vamos a adelantar un poco la figura 5. Fíjese la figura 5. ¿Por qué es impar? Porque es simétrica con respecto al origen. Hay una doble simetría. Primero con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y y luego con respecto al eje X. ¿Sí? Es una función totalmente impar. Entonces, por lo que es simétrica con respecto al origen. Además, la función es creciente en todo su dominio. Y el punto de corte con el eje X y con el eje Y da exactamente en el origen. Fíjense, la función es totalmente creciente, siempre crece. De izquierda a derecha, ella siempre crece. Y tiene la particularidad de que pasa por el origen. Entonces, todas las funciones escritas de esta forma, como ax al cubo, donde a es un número real, distinto a 0, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, menos 1000, menos 2, menos 3. Todas las funciones escritas de esta forma, su gráfica va a estar dada de esta manera. ¿Sí? Siempre. ¿Entendido? Siempre. Muy bien. Voy a dejar hasta acá la clase del día de hoy. Ya son las 10:45. Muy bien. Los demás veo que están con la cámara desactivada. ¿Copiaron la información necesaria para este tema? ¿Copiaron lo que es una función cúbica? Sí. Sí, a ver, Adrián, ¿cuál es el dominio y el recorrido de una función cúbica? La función tiene como dominio y recorrido al conjunto de los números reales. Muy bien. Recuerden siempre que la función cúbica tiene como dominio y como recorrido a todos los números reales, ¿sí? Esto es una característica importante de este tipo de funciones, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto? Bueno, el día de hoy les voy a enviar otras actividades para que estén pendientes en la plataforma. Sí, al terminar la clase, les voy a enviar otra actividad. Adrián estaba revisando algunas actividades de la plataforma y
algunas actividades no están completas, solo hay un problema escrito, no están completas. Por favor, quiero que revise en la plataforma todas las actividades y me las vuelva a enviar si es necesario. Recuerden que tienen oportunidad hasta el día de hoy. Si no corrigen esas actividades a tiempo, ya después van a ver el resultado al final de mes, ¿sí? Entonces, por favor, corrijan las actividades que están pendientes y si tienen alguna duda, por favor, no duden en escribirme a la plataforma. Yo con gusto les respondo, ¿sí? Entonces, por favor, las actividades, enviarlas a tiempo. Hasta el día de hoy tienen oportunidad. La actividad que les envié el día martes, tienen oportunidad de entregarla hasta el día martes de la próxima semana, ¿sí? La actividad que yo les envié el día de hoy, tienen oportunidad de entregarla hasta el día jueves de la siguiente semana, ¿sí? Y así va a ser sucesivamente. Cada vez que envíe una actividad, van a tener una semana para resolver, ¿sí? Creo que con una semana es suficiente. Y las actividades no son tan largas, son 2, 3 problemas, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a la actividad del día de ayer? ¿Ya se resolvieron todas las dudas? Aileen, Emily, Evelyn, Adrián. No hay dudas. Emily, Igual, profe, no hay dudas. Evelyn, Pues no, creo que no. cree. Yo Es que tengo, no he hecho la tarea. Dígame, Que es dígame, la de... dígame, Adrián. yo tengo una con un deber que envió el 18. Dígame, ¿cuál era? Sí que quiero sacar el dominio de la función f de x igual a x más 1. El dominio. Fíjense que para esa fecha no les había dado, o ya les había dado la función lineal. ¿No? ¿Qué fecha me dice? ¿El 18 de marzo? Aquí sí. 18 de marzo. Sí. Sí, 18 de marzo. Fue una de las primeras actividades que les envié. Recuerden que para determinar el dominio, lo que hacen es ver gráficamente cómo se comporta la función y luego expresar el dominio. En ese caso, como ya vimos lo que eran las funciones lineales, el dominio de la función lineal son todos los números reales. Ese dominio son todos los números reales, ¿sí? ¿Entendido? Sí. Otra duda, bueno, es esa actividad con respecto a los dominios. Debían de hacerlo, primero escribir la gráfica de la función y luego sí representar al dominio de cada una de las funciones. Muéstrame una vez más la gráfica, Adrián. Muéstrame la función. Muéstrame la función. Es esta. Ya, muy bien. Sí. Ya. Recuerden que yo les di algunas restricciones en clase, pero no sé si tienen esa información. ¿Qué restricciones? Sí, yo les di en clase que algunas funciones de valor real para determinar el dominio y el recorrido se buscan las restricciones que tienen los valores de X y Y. ¿Sí? Y para determinar el dominio, lo que hacíamos era graficar, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio lo que van a hacer ustedes es construir una tabla de valores, grafican la función y determinan el dominio. Ya, eso es todo. ¿Sí? ¿Otra duda con respecto a las actividades? Solo en ese problema. En el siguiente problema lo resolvió, Adrián. El siguiente problema era una función fraccionaria. Ajá. ¿Sí? Y ahí tenían que ver las restricciones de la función. Como es una función fraccionaria, el dominio no puede ser 0. Entonces, igualan al denominador de la fracción igual a 0 y observan dónde ella se hace 0. ¿Y quién sería el dominio? Bueno, el dominio serían todos los números reales, excepto donde el denominador se hace 0. ¿Sí? ¿Y dónde se hace 0 el denominador?
de esa función, Adrián? Conos es 0. A ver, muéstrame el ejercicio. El A ver. B, el 2, el B o el 2, no recuerdo. A ver. Eso, 10. Entonces, 10 es el valor donde la función no está definida. Entonces, el dominio serían todos los números reales excepto el 10. Está bien ese ejercicio. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? La tabla de valores de la primera es con los números que yo le quiera poner. Sí. Puedes escoger los más sencillos que son el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. Ya, esa era la duda. ¿Sí? ¿Otra duda al respecto? Yo, profe, Dígame, Emily. sobre el deber que mandó el 10 sobre, no sé de qué tema es, pero nos mandó a hacer una tabla de valores y la función y la gráfica. Y yo hice la tabla de valores de la primera parte, pero de la segunda parte no me sale. Y no El sé cómo 10. hacer la gráfica. El 10. Yo envié la actividad del 10, me dice. Sí, creo, ¿no? Ya voy a ver. Pero es una actividad que tiene una tabla grande. ¿Dónde está? ¿Segura? El 10 de marzo, el 10 de... o no. El 10 de abril. Creo que fue de marzo. ¿Qué actividad será? Espera, yo voy a ver. Ya, muéstrenme. Creo que la mandó el 30. Fue el 30. Ah, sí, el 30. Yo ya estoy viendo. Ya, entonces la actividad número 7. Sí, Ya voy a compartir la pantalla entonces. Y me pregunta la duda. Esta actividad, Emily. 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 sí, profe, es eso. Sí, esta actividad. Sí, ¿Dónde tiene problemas? en la, en la segunda parte. La segunda parte, en esta parte. Ahí, ajá. Indica No, cuál de en las esta siguientes no, funciones. en la parte de arriba de la Ah, tabla. en esta. En esta. Ajá. Para determinar el valor de f de x. Sí, yo estaba haciendo, pero no me sale. Fíjense, voy a escribir acá. ¿Dónde se envió? Ya. Entonces, lo que hay que es evaluar la función en cada uno de los puntos. En este primer punto tuvo problemas. Emily. No, es por en ¿En el... dónde tuvo problemas? En -2. Ajá, Ah, entonces fíjense, la función f de x es -2. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que resolver es una ecuación. Entonces sabemos que f de x es -2. Sí, entonces sería -2, que es mi f de x, va a ser igual a ¿quién? A 7x menos 2. Y esto es una ecuación. ¿Cómo resuelvo la ecuación? ¿Cómo resuelvo la ecuación? Despejo al x, ¿sí? Este -2 lo sumo a ambos lados y me quedaría ¿qué? ¿Qué me quedaría?
Menos 4. No, si Ay, sumo ambos lados. 4. Si despejo al X, es decir, sumo a ambos lados 2, si sumo acá 2, ¿cuánto queda de este lado? Menos 2 más 2, menos 2 más 2, Menos 4. menos 2 más 2, Ah, 0. 0. Entonces, de este lado queda 0. ¿Es igual a quién? A 7x. ¿Por qué? Porque menos 2 más 2, 0. Sí. ¿Sí? Y luego despejo a la x. Es decir, el 7 que está multiplicando lo paso a dividir. ¿Y el valor del x quién sería? 0. ¿Sí? Ah, ya. Eso era todo. Sí, ¿Sí? De igual forma se hace para este valor y para este valor. ya. Lo que hacen es resolver las ecuaciones. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, ¿Puedo dejar de compartir? sí. Sí, Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? no. No, ¿No? Muy bien, entonces voy a culminar la clase del día de hoy. Fue un placer una vez más estar con ustedes. Recuerden siempre preguntar si tienen alguna duda, ¿sí? Nos veremos la próxima semana. Por favor, realizar las actividades que se les envían para que no se les acumulen, ¿sí? Bueno, hasta luego, que estén bien. Chao. 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 profe. Chao. Chao, profe. Profe. Dígame.